Bienvenidos amigos de las ondas, bienvenidos amigos de Hit Radio, bienvenidos a este programa de historia, de curiosidades, televisión, aquí en vuestra radio favorita, en Hit Radio Barcelona. Hoy hablaremos de un capítulo de seguramente 3 que iremos desvelando durante las próximas semanas. Un programa que hablará de 15 secretos inéditos del Vaticano que esta sede no quiere que sepas. Todos sabemos que la Ciudad del Vaticano es la sede eclesiástica y a la vez la sede de la Iglesia Católica Romana. Se encuentra en la ciudad de Roma, en su zona oeste, y cerca de él pasa el río Tíber. Y como todos sabemos, es un país totalmente independiente y se considera el segundo país más pequeño del mundo. Pero detrás de esta pequeña ciudad y sus paredes encierran hechos tanto espirituales como sagrados, y muchos de ellos bastante siniestros que intentan ocultarse del mundo. Pero hoy a nuestros oyentes vamos a intentar explicarles los tesoros tan oscuros que poco a poco han ido revelándose. Nadie puede subestimar la influencia del Vaticano y su poder. Y comenzamos por el primero de estos secretos, que es ni nada menos que el Sínodo del Terror. En la Italia del siglo IX se realizó un juicio eclesiástico que se hizo en la Basílica de San Juan de Letrán, y la persona que se juzgó no era un hombre común, fue un papa. El papa Formoso había accedido al trono de San Pedro en medio de las luchas internas entre los emperadores del Sacro Imperio Romano, y pagó muy caro haber tomado partido por la causa de uno de ellos. En el año 892, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso para que validara la sucesión en favor de su hijo Lamberto. Guido, que era de sangre carolingia y linaje italiano, logró que el papa se trasladara a Ravenna, como estaba acordado. Debía colocar la corona imperial en la frente de Lamberto de Spoleto, al que consideraba en realidad un mal cristiano, y era el autor de muchas vejaciones a la Iglesia Católica. Aunque había hecho todo lo acordado y pedido que los Spoleto abandonaran Roma, estos no lo hicieron. Arrepentido por su codicia, Formoso buscó la ayuda del rey de Francia, Arnulfo de Carintia, al que había apoyado todavía siendo obispo a costa de ser excomulgado en tiempos del Papa Juan VIII. Y, a la muerte en el año 894 del temido emperador Guido de Spoleto, las tropas de Arnulfo atravesaron los Alpes y expulsaron a los Spoleto de Roma. El Papa Formoso acogió a Arnolfo en el atrio de la Basílica de San Pedro, y allí le entregó la corona imperial de Carlomagno. Sin embargo, cuando Arnolfo se dirigía a la rebacle por las armas de la parte del Imperio Occidental a Lamberto, el germano cayó repetidamente víctima de una parálisis y lo obligó a retirarse de Italia Arnolfo, y dejó al Papa Formoso a solas con sus dos mayores enemigos, Lamberto de Spoleto y su madre, la viuda de Guido. El 4 de abril del año 896, Formoso falleció a los 82 años, de una muerte violenta, y nadie sabe cómo ocurrió. Su sucesor fue Bonifacio VI, un clérigo de oscuro pasado que contaba con una amistad de Lamberto Spoleto. El pontificado de Bonifacio VI solo duró 15 días, al fallecer de gota el 25 de abril del año 896. Bonifacio no vivió lo suficiente para poner en práctica la macabra venganza que los Spoleto estaban preparando sobre el cadáver de Formoso y su legado, lo que los romanos llamaban damatio memoria, la condena de la memoria. En el año 897, su sucesor, el Papa Esteban VI, ordenó, siguiendo la instrucción de Lamberto de Spoleto y de su madre, que el cadáver de Formoso fuera exhumado, ello para exponerlo a un juicio por sus pecados. Está claro que los Spoleto querían con eso deshacer legalmente lo hecho por Formoso, es decir, anular la coronación de Arnolfo. ¿Y cómo lo hicieron? Acusaron al Papa de perjurio e ilegalidad para acceder al asiento de Pedro y de gobernar en 2 ciudades al mismo tiempo.
Tras 9 meses enterrado, el cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con los ornamentos papales y sentado ante un tribunal eclesiástico, un cadáver en avanzado estado de descomposición y atado a la silla para evitar que se escurriera de ella. Así aparece descrito en el Concilio Romano del 898 sobre lo sucedido en el Sínodo del Terror. Esteban VI acusó a los restos de Formoso de haberse dejado elegir obispo de Roma, cuando ya era en ese momento la cabeza de otra diócesis, la de Porto, lo cual era, paradójicamente, lo mismo que había hecho el propio pontífice siendo obispo de Anagni. Lo más curioso, que para dar apariencia a un juicio legal, fue nombrado un diácono como abogado de oficio, para que hablase en nombre del difunto, mientras el Papa Esteban VI presidió el concilio desde su silla. Esta absurda defensa del diácono defensor hizo que apenas respondiera más que a monosílabos. Todo ello porque temía más la furia de los vivos que a la de los muertos. La sentencia resultante fue proclamar que Formoso era un indigno servidor de la Iglesia y había llegado a la silla papal de forma irregular, y que por lo tanto era un papa ilegítimo. Esta sentencia hacía que se destruyera todo lo escrito y dictado por él, buscar cada uno de sus decretos y borrarle de la historia como si no hubiera existido jamás. Esteban VI exigió además a los eclesiásticos ordenados por Formoso su renuncia por escrito. Tras la sentencia, la momia fue despojada de todas sus vestiduras papales, de forma muy violenta. Se le cortaron los 3 dedos con que habían impartido tantas bendiciones, y un grupo de soldados cogió el cadáver para arrojarlo a una fosa maldita en la que yacían los cuerpos de varios condenados a muertes. Los soldados, unas horas después, sacaron los restos de Formoso nuevamente de la fosa y los arrojaron al río Tíber. En el año 897, sin embargo, gran parte del pueblo romano partidaria de Formoso quiso vengar la injusticia y entró violentamente en el Vaticano para prender a Esteban VI. Y como hizo con el gran Formoso, Esteban fue desnudado y arrojado por la turba a una prisión subterránea donde poco después fue estrangulado. En aquellos días, esa gran masa de pueblo agresivo y violento hasta la silla papal al cardenal de San Pedro in Vicoli, de nombre romano, que a los 4 meses falleció también a causa de una muerte violenta. Poco después, Teodoro II fue asesinado 3 semanas después de ser elegido papa. Aún así, estuvo tiempo para convocar rápidamente un sínodo de la cual devolvió sus derechos a los eclesiásticos ordenados por Formoso y borró cualquier rastro del demencial proceso judicial de Esteban VI. La memoria de Formoso había sido restituida, pero aún tardó un poco más el cadáver en encontrar dicha paz. Entre el mito y la realidad, se dice que una crecida del Tíber arrastró el cadáver de Formoso cerca de una orilla, siendo encontrado por un humilde y piadoso ermitaño que lo recogió dándole cristiana sepultura. El Papa Teodoro II organizó durante su breve papado una procesión para ir en busca del ahora venerado cuerpo, que fue nuevamente desenterrado y colocado entre las tumbas vaticanas de los papas. Como vemos, las ansias de poder, las ansias de ocupar esa silla papal, de ser el máximo dirigente de la Iglesia Católica, hacían que los papas intentaran de cualquier forma tomar el poder, y aunque fuera destrozando todo lo que había hecho el papa que los había sucedido. Como vemos, los papas de aquel entonces hacían lo necesario para estar sentados en el trono de San Pedro. Y ahora nos vamos a la segunda parte de estos episodios que hablaremos del Vaticano. Y ahora lo hacemos aquí en Hit Radio Barcelona desde Curiosidades Televisión, hablando del ejército exorcista. La mayoría de nosotros conocemos los exorcismos gracias a las películas, pero en realidad esto era una realidad más que común en la Edad Media. En aquella época no se conocían las enfermedades psiquiátricas. Más curioso que a día de hoy, conociendo la neurociencia y la psicología, la Iglesia Católica sigue practicando exorcismos. Uno de los exorcistas más famosos de la Iglesia Católica es el padre Gabriel Amor,
que falleció en el año 2016 y se tiene constancia que realizó unos 130.000 exorcismos. Nacido en Módena en 1925, fue ordenado sacerdote católico en 1954, pero no fue hasta más de 30 años después cuando se convirtió en forma oficial en exorcista. Bajo la tutela del padre Cándido Amatini llevó a cabo su primer exorcismo y en el año 2000 acumulaba ya más de 50.000. Su literatura es extensa, en la cual, sobre su cruzada contra el mal y los demonios, escribió decenas de publicaciones especialmente llamativas a sus memorias. Comenzó a asistir a Cándido Amatini, mencionado anteriormente, y que por aquel entonces era exorcista jefe del Vaticano. Su muerte, en 1992, le permitió hacerse con un puesto exactamente 2 años después de haber creado la Asociación Internacional de Exorcistas, una escuela en la que cada año recibían como a unos 250 sacerdotes, porque la Iglesia cree que la posesión demoníaca ha aumentado notablemente. Se cree que el Papa Francisco también realiza exorcismos, porque aconsejó a sus fieles que buscaran un exorcista si sufren perturbaciones espirituales muy severas. En el año 2013 se rumorea que hizo uno en público a un hombre que iba en silla de ruedas. Los exorcismos se consideran abusivos y que crean gran sensacionalismo, pero la Iglesia sigue realizándolos. El Padre Amor, en sus memorias, relata cómo Juan Pablo II realizó un exorcismo a una mujer, a la que intentó expulsar un demonio, la cual explica que cuando la llamaban, gritaba y le salía espuma por la boca. El Papa no pudo liberarla, y él fue llamado para acabar el trabajo. Como veis, a la Iglesia no le importa lo que el mundo o los científicos piensen de ellos. Seguirán haciéndolo en el futuro. El estreno de la película El exorcista del Papa, que se ha estrenado el 5 de abril con Russell Crowe como protagonista, ha puesto de actualidad la figura del padre Gabriel Amor, conocido como el exorcista jefe del Vaticano. Una película que os recomendamos desde aquí, desde Curiosidades Televisión en Hits Radio Barcelona. Y ahora hablamos de 3 secretos, quizás los más conocidos del Vaticano, que son los 3 secretos de Fátima. Y empezamos en 1917, cuando salió a la luz 3 secretos de Fátima, y el Vaticano aún no se ha pronunciado ni poco sobre estas visiones que son apocalípticas. Para ello nos remontamos a 100 años atrás, donde 3 niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués, Fátima, en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente se apareció, les había confiado 3 secretos en forma de profecías durante sus visiones. Visiones que fueron 6. El año pasado, cientos de miles de personas se reunieron para celebrar la canonización de 2 de ellos, Jacinta y Francisco Marto, quienes murieron a los 10 años de edad, a causa de una epidemia de gripe. La tercera, Lucía dos Santos, se hizo monja y murió en el 2005 y está en proceso de beatificación. Los hermanos Marto fueron los primeros niños en la historia de la religión católica proclamados santos sin ser mártires. Según los relatos que escribió Lucía dos Santos, una de las niñas pastoras que presenció la visión, la Virgen les dijo a sus primos, Francisco y Jacinta Marto, que morirían pronto, profecía que se cumplió, pues los 2 hermanos fallecieron antes de cumplir los 10 años, debido a la epidemia de gripe española y con solo 2 meses de diferencia. Los 3 niños contaron en el pueblo que se les había ordenado rezar por el perdón de los pecados. La Virgen les dijo que debían volver al sitio cada día 13 de cada mes y que allí donde se había aparecido les había pedido que construyeran una basílica de piedra en el lugar donde ella apareció. Estos hechos fueron escritos y documentados en historia y reposan en el Vaticano. Justo el 13 de octubre de 1917, la Virgen apareció por última vez. Lo hizo delante de miles de personas, según
cuentan los fieles que allí asistieron. En el primer secreto que, según los pastorcillos, la Virgen les mostró, fue la visión del infierno y lo que les esperaba a las personas después de la muerte, si no se arrepentían de sus pecados. El segundo secreto fue más una predicción o una premonición. ¿Qué opinan ustedes? Esta profecía decía o determinaba el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda, durante el papado de Pío XI. Y esta predicción era muy clara, diciendo: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otro peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Una profecía o predicción que se cumplió. Y ahora nos vamos al tercer secreto, donde continúa siendo un misterio y muchos lo han interpretado desde diferentes hechos que han ocurrido en la historia. Los secretos no deberían ser revelados, pero Sor Lucía lo hizo a petición de un obispo. Pero el tercero no lo reveló, lo escribió en un papel y lo metió en un sobre cerrado y dio órdenes de que no se abriera hasta 1960. Así se hizo, pero para unos pocos miembros de la Iglesia, pero en el año 2000 fue revelado tras haber pasado bastante tiempo incluido en el Vaticano. De acuerdo con Lucía, la Virgen describió un ángel con una espada de fuego en la mano, en su mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz al Papa y con varios clérigos escalando una montaña y siendo matado después por balas y flechas de soldados. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en sus manos, recogiendo entre ellos la sangre de los mártires. Se cree que esta profecía describe al Papa por el vestido blanco, mientras se dirigía a una cruz luchando por llegar a esta, mientras los mártires le estaban rodeando y al llegar a la cruz que está subiendo hacia el cielo, le disparaban balas y flechas. Los ángeles debajo de la cruz descrito por Sor Lucía no se ha podido saber a qué hecho se les atribuye. ¿Sería la recogida de sangre de los mártires? Pues todos sabemos que Juan Pablo II fue intentado asesinar en la Plaza del Vaticano cuando se dirigía a saludar a los fieles después de rezar debajo de la cruz de la Plaza de San Pedro. Por lo que se cree que el tercer secreto y su contenido no ha sido hecho público y el Vaticano lo tiene guardado como uno de los grandes secretos. Bajo nuestro humilde parecer, traspasamos esta pregunta: ¿creen que los mártires y esa guerra sobre muertos, balas y flechas se hable o quiera hablar sobre las guerras que existen en Palestina y en Ucrania? ¿Se refiere quizá eso a la sangre de los mártires? Esperemos que sea todo revelado, pues ya han pasado 23 años de esa primera revelación y ese secreto de Fátima sigue escondido bajo los techos del Vaticano. Quizá algún día podamos saber la verdad. Y ahora nos vamos al cuarto episodio. De ese Vaticano en el cual nos oculta muchas cosas. Hablamos de la implicación del Vaticano con la ruta de las ratas. Sí, lo han escuchado bien, la implicación del Vaticano en la ruta de las ratas. La implicación de la Iglesia con los nazis es un secreto a voces. El Vaticano se limitó a observar total silencio como Hitler y su ejército cometían crímenes y atrocidades inhumanas, no solamente con judíos, sino también contra la raza humana. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y justo años después, en el 1948, uno de los mayores criminales de guerra nazi logra escapar de la prisión de Linz en Austria. Hablamos de Frank Stark, antiguo SS de la Hauptturmfeier y comandante de los campos de exterminio de judíos en Sobibor y Treblinka, que fue el responsable de la muerte de casi de 1 millón de judíos. ¿Y por qué hablamos de que el Vaticano defendió a este asesino? Porque a 300 kilómetros de Roma, en Florencia, fue donde llegó Stark. Y llegó luego a Roma, a la sede del Vaticano, y un obispo, Alois Hundal, cuando llegó allí, le dijo: te he estado esperando. Lo saludó y le consiguió papeles falsificados. Con estos papeles, Frank Stark partió hacia Siria
De años después, su familia se reunió con él y emigró finalmente a Damasco, a Brasil, en 1951. Fue el hombre que perfeccionó el asesinato en masa en los campos de concentración nazi de Alemania y pasó a ser uno de los grandes dirigentes de la marca Volkswagen para montar coches cerca de San Paulo. Frank Stahl es uno de los miles de criminales de guerra nazis que con la ayuda de la Iglesia lograron escapar a través de la llamada Ruta de las Ratas. Fueron desde Innsbruck, pasando por los Alpes, hacia Merano o Bolzano, llegando hasta el Tirol del Sur, luego a Roma y de allí a la ciudad portuaria italiana de Génova. Una ruta que fue un 90% elegida por todos los nazis que huyeron a través de los Alpes a Italia. Luego, la primera parada en Tirol del Sur, el monasterio de la Orden Teutónica. En Merano, en el monasterio capuchino cerca de Basanova o en el monasterio franciscano de Bolzano, por lo cual la Ruta de las Ratas también se llamó Ruta de los Monasterios. Y allí, la ruta continúa hacia Roma, con una carta de la Iglesia Católica sobre la identidad y el pasaporte. Ya es solo una formalidad que se consigue a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, que emitió unos 120.000 documentos hasta el año 1951. Los criminales de guerra a menudo se escondían durante varios años, recogiendo dinero para huir también a través de la mar. Esto nos hace llegar a la absurda situación donde los perpetradores se alojaban únicamente al lado de las víctimas del nacionalsocialismo y podían encontrarse en esas travesías de los barcos a judíos con el mismo destino hacia Palestina. Para ver la complicidad que tenía el Vaticano con estos asesinos, hablamos de algunos nombres, como Frank Stange, autor de los asesinatos en masa en los campos de concentración, también de Adolf Eichmann, como del médico más tenebroso de las SS, Joseph Mengele, el cual cosía a niños por la espalda para saber cuántos días podrían seguir con vida, o echaba cianuro de sodio en los ojos para cambiar el color o lejía, o simplemente cosía la boca y la nariz para saber cuánto tiempo podía estar una persona sin respirar. Joseph Mengele, uno de los asesinos de las SS, como también Walter Rauff. Dicen que los mismos historiadores tienen una pregunta sin respuesta totalmente clara 70 años después. ¿Qué sabía el Papa Pío XII sobre la Ruta de las Ratas? Este se convirtió en Papa el 2 de marzo de 1939, poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, y que permaneció como pontífice hasta su muerte el 9 de octubre de 1958. Hubert Wolf, uno de esos historiadores, quiere averiguarlo. Este historiador eclesiástico se dirigió a Roma el 29 de febrero y unos días después pasó 4 meses excavando en los archivos del Vaticano con docenas de otros colegas de todo el mundo. Esto ocurría a partir del 2 de marzo de 2020, donde el Vaticano abrió todos los archivos del mandato del Papa Pío XII. Esa fue una gran oportunidad para responder a muchas preguntas abiertas en ese momento, pero un gran desafío porque estamos hablando de 300.000 o 400.000 unidades de archivos de 1.000 hojas cada uno, explica D.W., el profesor de Historia de la Iglesia de la Unidad de Münster. Hubert Wolf, que sigue estudiando los archivos del Vaticano, pide mucha paciencia para ello. Al llegar al final de todos los contenidos de los archivos llevaría muchísimos años, pero el experto ha llegado a algunas conclusiones muy nuevas sobre la Ruta de las Ratas y sobre todo relacionadas con la comunicación interna del mismo Vaticano, haciéndose esta pregunta: ¿dio el Papa instrucciones directas o solo recomendaciones generales, por ejemplo, al querer ayudar a personas indocumentadas? El historiador llegó a una conclusión clara, que existían indicios que el Papa, apoyado por la inteligencia americana de la CIA, habría dicho:
Hay que enviar gente confiable a América Latina para combatir el peligro comunista en ese continente, subraya el historiador en alguna de sus declaraciones. Es bien sabido que Pío XII tenía miedo al comunismo y lo consideraba como la mayor amenaza para la Iglesia católica. Puede resultar que el Papa no sabía de la ayuda concreta y que algunas personas de su entorno se habían aprovechado de eso, o bien Pío lo supo todo y hacía la vista gorda, especula Wolf. Advierte que si se comprueba que el Papa tenía conocimiento de personajes como Joseph Mengele, eso sería una dimensión completamente nueva para poder entender qué hizo la Iglesia Católica y el Vaticano. Ahora, amigos de las rondas, amigos de Gil Radio Barcelona y también amigos de este programa de Historia, Curiosidades, Televisión, vamos a hablar del quinto punto de esos secretos del Vaticano que hacen tanto daño. Unos secretos del Vaticano que siguen escondidos y que hoy os desvelamos 5 de esos puntos y que acabamos este programa de hoy con el quinto dedicado a la tragedia de Ruanda. Son muchos los que dicen a día de hoy que el actual Papa Francisco pidió perdón a Dios por los horrores cometidos por la Iglesia en Ruanda en 1994, en el encuentro que han mantenido con el presidente ruandés Paul Kagame. Imploro el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y sus miembros. Es un hecho conocido que sacerdotes religiosos y religiosas participaron de la limpieza étnica y que traicionaron a su misión evangélica. Palabras del Papa Francisco. Y el Papa se refería al genocidio de Ruanda, que en 1994 dejó 800.000 muertos. La masacre de casi un tercio de la población de Ruanda, la mayoría perteneciente a la minoría Tutsi, que fue perpetrada por la mayoría Hutu en la total indiferencia del resto del mundo. La nota divulgativa por el Vaticano, en la cual se manifestaba el profundo dolor de la Santa Sede y de toda la Iglesia por el genocidio contra los Tutsi, expresó así la máxima solidaridad a las víctimas y a todos los que padecieron por esos trágicos eventos. El Papa dijo: los sacerdotes, en lugar de intentar salvar la victimizada etnia Tutsi, hicieron que otros miembros del clero empeoraran las cosas, y entre abril y junio de 1994, 200.000 Tutsis y Hutus moderados fueron asesinados, aunque el culpable fue el presidente ruandés, que era Hutu, y cuando su avión fue derribado, los medios de comunicación nacional y la Guardia Presidencial comenzaron la propaganda contra los Tutsis, de los cuales muchos se mataron entre amigos y vecinos en una pequeña guerra civil. En agosto de 1994, unas 5.000 personas fueron asesinadas por la Iglesia Católica de Datramma. Un sacerdote de Atanais Romba ordenó arrasar con 2.000 refugiados tutsis en su interior. Otro sacerdote llamado Weslao Muishaka fue acusado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de elaborar listas de tutsis para poder matarlos. La Iglesia se postuló por los hutus y los ayudó en ese genocidio. Incluso el Papa Francisco reconoció él mismo en un acto que había realizado el Papa Juan Pablo II en el año 2000, en el año Jacobeo, que pidió perdón por los pecados realizados por la Iglesia en Ruanda. En fin, son muchos los secretos guardados en el Vaticano y que no quieren que sean desvelados, pero son muchos los que están viendo la luz, secretos que ya no pueden ser guardados en otro lugar. Esta semana hemos hablado de 5 de ellos, y la próxima semana desvelaremos otros 5 secretos que intentaremos desvelar desde nuestro punto de vista, recogiendo la información que existe y abriendo y mirando cada uno de estos archivos abiertos que hay hoy en día en esa ciudad del Vaticano, archivos que nos llevarán a mundos desconocidos de la Iglesia Católica que muchos ignorábamos. Nosotros desde aquí, desde el programa Curiosidades Televisión, desde vuestra radio preferida, Gil Radio Barcelona, hoy os hemos presentado 5 de esos archivos del Vaticano. 5 archivos que seguramente muchos de ellos para vosotros eran desconocidos. Y la semana que viene más. Hoy solamente queda agradecer a toda la familia de Gil Radio que está detrás de los micrófonos y las cámaras. Gracias
por hacer que este programa llegue a todos vosotros. Y a todos los amigos de Curiositats TV y Hit Radio Barcelona, un fuerte abrazo y un beso fraternal desde aquí, desde un servidor, David Flor, que os espera a todos vosotros la próxima semana. Hasta luego, amigos.